Buen día, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches si me ven de noche. Eh, Voy a exponer una serie de introducciones a las dimensiones que podríamos llegar a pensar juntos, vinculados entre la filosofía y la antropología. Voy a compartir algunos textos, algunas actividades también, para tener en cuenta el juego que tienen estas diferentes dimensiones que vamos a ir nombrando y presentando para comprender al ser humano. Eh, entonces voy a pasar a compartir ese texto que es de mi autoría, que se llama El caleidoscopio transhumano, con una introducción muy breve a cada una de las dimensiones, con algún pequeño ejercicio, y ya luego comenzando con la dimensión de la narratividad o dimensión del lenguaje. Bueno, ese es el título del libro. Eh, Elegí un caleidoscopio como título porque me parecía que, si recuerdan un poco cómo es un caleidoscopio, ese tubo que hace que varios espejos vayan creando diferentes imágenes, pensaba que podía servir para comprender qué somos los seres humanos o qué podemos llegar a ser en ese juego de diferentes planos y diferentes dimensiones. Y la palabra transhumano, más bien aludiendo a la posibilidad de pensar lo humano siempre en trascendencia, siempre en camino de venir a ser algo posible y real también, ¿no? El subtítulo habla de estas dimensiones antropológicas, ¿sí?, para nuestra vida contemporánea. Hay una serie de reflexiones que pueden quedar para la lectura, pero sobre todo quería centrarme en la pregunta, ¿no? ¿Quién es el ser humano? Eh, También abrimos esto de humana, porque estamos también en tiempos en que el humano va buscando también las experiencias de sus de sus pertenencias a géneros y a estilos de vida y a expresiones. Así que bueno, queda abierto ahí el modo de notar esa humanidad. No es que me resulte fácil sostener, porque muchas veces voy a decir ser humano, pero bueno, ser humana, ser humane, hoy diríamos también como posibles. Esa pregunta va a abarcar un poco una serie de vínculos, el ser humano consigo mismo, ¿sí?, con lo sagrado, con la naturaleza, con los otros. Y preguntamos por el ser humano, por un quién, no tanto por un qué, ¿sí? Porque aludimos no tanto a una sustancia o una esencia, sino a un existente, ¿sí? Cada uno de nosotros está expuesto a vivir y existir en el vínculo con los demás, consigo mismo, con la comunidad y demás. Así que bueno, vamos a tratar de ver al ser humano como este ser de trascendencia. ¿Mm? Nos exceden estas dimensiones, eso significa que son muy ricas, y para verlo esquemáticamente nosotros estaríamos constituidos por estas dimensiones como si fueran capas de cebollas, ¿m?, o pétalos de esta flor, ¿sí?, que en toda su integridad harían que nosotros fuéramos lo que somos, lo que hicieron con nosotros y lo que nosotros nos toca cuando comencemos, si es que vamos comenzando a hacerlo, a tomar decisiones de qué somos y quién queremos ser también. La primera de las dimensiones que me gusta desarrollar es la del lenguaje, o también llamada mítico-simbólica, porque estamos traspasados por relatos míticos, por prácticas rituales, por una serie bastante prolífica de símbolos y de signos, ¿sí? La segunda que trabajaremos posiblemente sea la dimensión de la afectividad, cómo afectamos y somos afectados. Eh, la pregunta por la historia también, pero no en tanto ciencia de la historiografía, que cuenta los hechos y demás, sino cómo vivimos nosotros el tiempo
y lo vamos narrando, lo vamos comprendiendo, interpretando en su vínculo entre pasado, presente y futuro. La pregunta también por el sí mismo, ¿quién soy? ¿Sí? Esa pregunta tan abismal, tan extraña de responder, ¿sí? Vamos a ir viendo que justamente esa dimensión de la mismidad, del sí mismo, está también entramada, ensamblada con las otras. Después de todo, también nuestra dimensión corpórea hace que seamos el que somos, ¿sí? Bueno, también vamos a vincularnos con la dimensión de la creatividad y la dimensión de la finitud, ¿sí? Eso va a ser un poco el trayecto más general que vamos a continuar juntos. Se hace también una consideración sobre este mundo nuestro, contemporáneo. La palabra ethos que aparece es una palabra que es del griego, ¿sí? Casi del griego arcaico, pero ya forjando sentidos filosóficos en tiempos de Aristóteles, ¿sí? Puede ser comprendido como carácter, pero también va teniendo el sentido del habitar, cómo habitamos nuestro tiempo contemporáneo, ¿sí? Cómo nos jugamos por ese modo de ser contemporáneo. Y bueno, lo que plantearía como una primera actividad sería cómo a partir de esas dimensiones nos podemos encontrar con una serie de frases, y esas frases que se están presentando, cómo pueden adecuarse a cada una de estas dimensiones. Y a modo de intuición, porque hay algunas que pueden pertenecer a varias dimensiones, pero ¿en cuál de ellas te parece que está más adecuadamente alguna de estas dimensiones? Acá agregué también una dimensión que no está en el desarrollo del libro, que es la dimensión ético-política y la dimensión de la sacralidad. Al final, en este trabajito planteado son 9. Y bueno, notar cuál te impactó más y comentarla, ¿sí? Esa es la actividad que les estoy proponiendo ahora. Son frases de diferentes autores, autoras, ¿sí? Muy inspiradoras. Muy bien. Del libro del caleidoscopio transhumano, la primera dimensión desarrollada es la dimensión mítico-simbólica o dimensión del lenguaje. Una primera reflexión como para presentarla, incluso con una interpelación, es esta que aparece en el primer párrafo. Esta dimensión nos hace considerar al lenguaje como una mediación con su mundo vincular. El ser humano se vincula necesariamente por el lenguaje, ya desde los primeros latidos que vamos percibiendo en el seno materno, en esa relación con ese líquido amniótico, y bueno, y ahí comienza toda una trama que se nos va sumando, integrando, complejizando, y que hace que en algún momento nos veamos en esa matrix, ¿sí? Del lenguaje. Hay una posibilidad de construir el lenguaje, ¿sí? Sobre todo cuando empezamos a ser un poco más críticos y tratar de preguntar qué son los signos, qué son las palabras. Y aparece la posibilidad también de construir también. Y nos permite esa plasticidad que los humanos tenemos con el lenguaje, de abrir múltiples sentidos y darnos cuenta cómo esta dimensión del lenguaje sostiene nuestra existencia individual y social. Pero también la importancia y acá viene la interpelación, de saber cómo estamos condicionados por esta red, ¿sí? Y ese condicionamiento tiene ventajas y desventajas. Y por lo tanto a nosotros, a cada uno, a cada una de nosotros, nos
cabe tomar algún tipo de decisiones con esa Matrix. Así como en la película mismo, al personaje se le presenta esa manera de habitar la Matrix, comprendiendo, tratando de ver cómo funciona, cómo es, cómo se construye, reconstruye, cómo se resignifica, qué clase de vida podemos realizar con determinadas decisiones u otras, ¿sí? O también dejarnos alienar, extrañar en ella, es decir, ser más o menos como guiados o programados por lo que la cultura, por lo que nuestros padres, docentes, medios de comunicación nos van abriendo. Por eso esta primera entrada en este tema alude ya a la necesidad de tomar algún tipo de decisiones, ¿sí? De implicarse crítica y creativamente o ser alienados o ser tomados por esta red en la cual ya estamos, ¿sí? La decisión van llegando como tarde, por decirlo así, ya nos han criado dentro de esta Matrix, con ventajas y desventajas, con sentidos perjudiciales, pero con otros que hicieron posible nuestra vida. Así que, de algún modo, ir camino a la libertad y al habitarse a sí mismo y a la comunidad, en filosofía decimos, requiere un despertar a la posibilidad de coprotagonizar esta esta red que se va abriendo del lenguaje, sus sentidos y demás. Por eso el primer tema que vamos desarrollando acá tiene que ver con la creación de un mundo. El lenguaje es creación de un mundo, o de varios mundos, también podremos hablar de algo múltiple. La primera reflexión que aparece acá es una diferencia con los animales, que es clásica, a mí no me convence del todo, pero hace entender que hay algo diferente en este animal humano, humane, que somos nosotros. Podríamos decir que tenemos el mismo llamado alimenticio, ¿sí? Alguna especie de recepción con ese llamado alimenticio que también tienen los demás animales. Ahora, esto es lo que hace que nosotros, frente a ese mismo llamado, respondamos de otro modo. Y eso es por la cultura, ¿sí? Es por justamente que el modo de recibir estos impulsos somáticos, es decir, de nuestro cuerpo que siente hambre, nosotros respondemos de un modo que ya está traspasado por la cultura, por los ritos, por el encuentro con una mesa, con una posibilidad de elaborar, trabajar sobre los alimentos, darles un gusto, darles un sabor, darles una presentación estética en un plato, en una comida compartida, ¿sí? Y eso es gracias a que estamos mediados, por eso inmediatamente ya mediados por este mundo de la cultura. Si pensamos el otro llamado que también pareciera que compartimos con los demás animales, que es el llamado sexual, también podemos pensar que allí no lo respondemos inmediatamente, sino justamente mediadamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Con mediaciones. Nos vinculamos con un otro, con una otra persona, se da allí un juego de diferentes seducciones, de camino a conocernos, y hace que ese llamado, que parece ser algo más impulsivo, se convierta en una posibilidad, una oportunidad de encuentro, de relaciones, de rodeos de eso, que hacen que ese llamado no se resuelva allí inmediatamente y necesariamente como tal vez ocurre en los animales, sino que en estos animales tan singulares que somos nosotros, se nos da la oportunidad con estos llamados de justamente rodear, encontrarnos, escribir una canción, escribir un poema, estar a la espera de tal o cual encuentro, y hace que nuestro tiempo tenga sentidos, ¿sí? Como también
la alimentación tiene mucho sentido para nosotros. Nosotros no solo ingerimos para adquirir energía para poder sobrellevar nuestra vida, sino que lo que hacemos es también darle sentido, ¿sí? En ese tiempo en que comemos, en ese tiempo en que nos encontramos con una otra persona, nuestra vida tiene sentidos, ¿sí? No quiere decir que estando solo no tenga sentidos, pero lo que estamos diciendo es que se complican, se complejizan los sentidos, se enriquecen cuando hacemos que el tiempo nuestro se demore, se vaya como volviendo interesante. Por eso lo importante de animarse a buscar estos juegos de encuentro, construir confianza, construir amistad, que hacen que ese mundo de finalidades no quede en un modo causa-efecto, ¿no? De un llamado así demasiado instintivo, demasiado fugaz, ¿sí? Bueno, eso hace, y gracias a que tenemos en nuestra herencia cultural una serie de relaciones, de aprendizajes, de películas, de canciones y demás, vamos aprendiendo a, cuál es en el caso del discurso amoroso, el discurso sexoafectivo y las prácticas, vamos siendo orientados de cómo podríamos llegar a mediar esa experiencia. Bueno, esa es la primera reflexión que podemos hacer. El vínculo con la película Equals es una propuesta que yo haría para que vieran. Es una película en la cual se intentó una sociedad que estuviera como exenta de ese llamado sexual o ese llamado de la experiencia amorosa y de la experiencia del amor romántico. Por eso da para un debate hasta dónde esa sociedad, esa humanidad puede con toda esa mediación del sentido tan fuerte humano que es el de la afectividad. Así que bueno, quedará eso para debatir. Bien, el tema podría también ir abriéndose por la comprensión de qué es el lenguaje, qué es el signo y qué es el símbolo. En el texto que les facilito, lo primero que se dice es que el lenguaje es una codificación de signos y símbolos que nos permite manifestar y descifrar nuestras expresiones propias y las del mundo, que nos es dado desde la infancia, que es lo que nos hace ir entrando en este ser en el mundo que somos. Hay tres funciones clásicas que ha desarrollado Aristóteles. Cuando se preguntó de qué se habla, quién es que habla y a quién se habla. ¿Sí? Esa función representativa, emotiva o comunicativa. Esas funciones se pueden resumir en esta frase: digo algo, de algo a alguien. Ahí estarían las tres funciones incluidas. Bueno, no es un tema demasiado complejo, se puede leer, se puede comprender. La diferencia entre signo y significado, esa es muy interesante. Y también la comprensión o la explicación de que también los signos no son solamente convencionales, es decir, no es que nos hemos puesto de acuerdo para ponerle palabras a las cosas, sino que también hay ciertos signos, lenguajes, que son naturales. Si yo veo nubes o veo un cielo gris, no es algo que sea una convención de los seres humanos. Obvio que sí, que la palabra nube o la palabra lluvia o la palabra gris tiene que ver con palabras que nosotros hemos inventado, construido, a partir de fonemas, a partir de diferentes escrituras. Pero los signos que hay en el cielo
son signos naturales. Eso se puede comprender muy bien. Pero bueno, la diferencia entre signos y significados. El ejemplo que ponemos acá es el de una cruz. Ven el signo de adición, pero lo que empieza a abrirse es un juego de significados. Porque puede ser que tenga que ver, si yo pongo un número a la izquierda y a la derecha, que justamente el contexto me haga comprender que se trata de la cruz, que significa adición en matemática. Pero si yo le pongo una casita a esa cruz por debajo, y bueno, va a parecerse más a una iglesia. Si pongo un cartel y un camino, va a parecerse más bien a una señal vial, ¿sí? De cruce de caminos. Entonces, dependerá un poco el contexto, cómo los significados empiezan a aparecer y a ser diferentes. Usando ese mismo signo, según el contexto, aparecen diferentes significados. Y algunos significados, o dicho mejor, algunos signos se comportarán como símbolos porque portan varios significados a la vez, ¿sí? Como puede ser el agua. Hay una diferencia a partir de esto que recién expusimos, que se dan como técnicas de interpretación. Por un lado la hermenéutica y por otro lado la semiótica. La hermenéutica, que viene del dios Hermes, trabaja más bien con símbolos, con el sentido que los lenguajes, sea de un texto, sea de un cuadro, sea de una película, pueden abrirse como mundos de sentidos, ¿sí? En cambio, la semiótica trabaja más con signos, trabaja con estructuras, con leyes de la escritura, con leyes del lenguaje, ¿sí? Y de algún modo podrían combinarse, si bien hay diferencias entre una técnica y otra, hoy por hoy se tiende a combinar las dos para comprender. Así que bueno, ahí hay una serie de consideraciones en relación a la semiótica y a la hermenéutica que van a servir para entender un poco este mundo del lenguaje y abrirnos a esa gran capacidad nuestra y desarrollarla, que es la interpretación, la experiencia crítico y creativa del mundo del lenguaje. Bien. El último tema que aparece como consideración y que es ya un tema específicamente filosófico es el tema de la relación entre lenguaje, conocimiento y verdad. Aquí vamos a guiarnos por los planteos de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que nos recuerda o nos hace ver por primera vez que eso que llamamos verdades están vinculadas con el conocimiento y que su función es sobre todo la conservación, la autoconservación y cierto engaño. O dicho un poco más suavemente, es que somos personas, seres humanos, que lo que hacemos es vivir dándole sentido, generando, inventando sentidos. ¿Por qué? Porque posiblemente seamos, dice Nietzsche, seres con cierta vulnerabilidad. Y no en esto en sentido moral. De hecho, el título del libro dice que esto no lo considera él en términos morales. No habla de la verdad y la mentira como algo bueno o malo, sino como algo que necesitamos para poder vivir. Por eso, cuando vean la palabra verdades o mentiras, entre comillas, acá no es tan importante saber si estamos o no diciendo una verdad, es decir, algo que se adecua a la realidad o una mentira como algo que no se adecua a la realidad. Claramente hay una definición clásica de verdad como adecuación. Verdad sería cuando digo que llueve y afuera está lloviendo. Eso sería verdad. Y es una mentira cuando yo digo llueve y afuera hay sol. Entonces, bueno, esa es la diferencia como básica entre verdad y mentira. Pero lo que dice Nietzsche es que
la función del lenguaje o el lenguaje mismo y el conocimiento hacen que continuamente construyamos sentidos, ¿sí? Y continuamente eh, encontramos que inventamos, que exageramos, que apreciamos o despreciamos, nos engañamos, idealizamos, ilusionamos. Por eso no es que sea tan importante eh, ir en búsqueda de la verdad como algo absoluto, sino que más bien en comprender que lo que hacemos son enunciados, ficciones que nos ayudan a nuestra vida. Eh, bueno, acá doy algún ejemplo sobre esto, hasta dónde decimos o tenemos certezas para hablar. Eh, y bueno, en algunos casos puede ser que no nos convenga pensar que continuamente debemos decir la verdad, sino que también usamos este mundo del lenguaje para ir sosteniendo nuestra relación con el mundo. La definición de Nietzsche de verdad o verdades, ¿sí? Es una hueste que es una especie de muchedumbre de movimientos de metáforas, metonimias, formas humanas, antropomorfismos. Es decir, una serie de relaciones que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poéticamente, y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes, canónicas, vinculantes. Para dar una idea de esto, antes, hace no mucho, por ahí 50, 100 años, se creía que se le podía pegar a los niños, y era una verdad de un uso, ¿sí? Y se consideraba firmes, canónicas y vinculantes, o la verdad de que la mujer se tenía que quedar en su casa y tenía que trabajar para una domesticidad y para cuidar al hombre y a los hijos. Bueno, hoy por hoy, esa verdad o ese relato de la construcción de la representación de lo que es ser mujer, hoy tiene otros sentidos. Por eso hay otras verdades posibles para el mundo femenino. Por eso Nietzsche nos recuerda que las verdades son ilusiones, ficciones útiles o inútiles, benéficas o perjudiciales, de las que nos hemos olvidado que lo son. ¿Sí? Esta frase es muy importante y voy a abrir un inciso para dar algunos ejemplos de esta frase y de posibles modos de entender esta frase o diferentes ejemplos. Las verdades son ilusiones, ficciones útiles o inútiles. ¿Qué pasa si yo en una relación digo, una relación amorosa, digo, soy el aire, ¿sí? Sos el aire que respiro. Este tipo de frases, ¿no? Que a veces decimos, se dicen en las canciones de amor, se dicen en las relaciones, ¿no? Cuando comienzan, cuando están como muy intensamente yendo hacia ese enamoramiento, ¿no? Sos el aire que respiro, sos mi felicidad, con vos comencé a ser feliz, sin vos me moriría, nosotros somos la pareja ideal, en fin, verdades que son ficciones, que son construcciones, que hacen a la relación, que le dan efectos, que le dan intensidad, pero con cierto peligro. Y esto es lo que ve Nietzsche, que muchas veces nos olvidamos, que cuando las hemos dicho en términos de producir un efecto en el otro, producir un efecto sobre la relación, que es un efecto de seducción, un efecto de expresión de amor, de expresión de cierta dependencia que se va generando y que también quedamos un poco atrapados por esto. Porque puede suceder que la relación termine. Y si yo sigo contándome esta verdad, que es una verdad relativa, una verdad relacionada con esa otra persona, con una situación afectiva, que de acá a medio año, un año, si yo sigo repitiéndome esta verdad, entre comillas,
y realmente que no se da una correspondencia de eso porque la otra persona ya está a años luz o distante o no me clava ni un visto ni a ningún tipo de contacto. Bueno, y si yo sigo diciéndome estas cosas y diciéndome estas verdades, realmente me puede faltar el aire. O puedo realmente vivir infeliz creyendo que la felicidad solo es con esa otra persona. Eh, y bueno, y realmente sentimos que nos morimos. Si por un año, por 2, por 5 años hemos repetido esas verdades. Y nos hemos olvidado que fueron ficciones, porque antes de conocer a esa persona respirábamos bien, vivíamos, ¿sí? Ahora, esto es lo que nos dice Nietzsche, no es que no tenemos que construir estas ficciones, estas historias con otra persona. El tema es que nos olvidemos de que son ficciones. Y por lo tanto, cuando ya esto se vuelve insostenible, en lugar de sostenerlas y de ese modo perjudicarnos, y perjudicar a los demás porque vivimos quejándonos, empezar a deconstruir. Nietzsche entonces nos hace recordar que las verdades, el conocimiento y el lenguaje están ligados y nos hace recordar que las verdades son relativas, relacionadas con contextos, relacionadas con historias, relacionadas con culturas, relacionadas con una construcción, con el otro, con la otra persona. Esto no va contra la verdad, de hecho la vuelve más frágil, más vulnerable, pero a la vez la vuelve más, esta explicación nos vuelve un poco más inteligentes y más sensibles y más honestos con esto del uso de ciertas verdades. Obviamente que también decimos ciertas mentiras. Si yo le digo a la otra persona, sos la más linda del mundo, sos el más lindo, obviamente que es una mentira. Pero es una mentira que tiene efectos beneficiosos, ¿sí? Porque el otro sabe que no es la más linda del mundo, ni el más lindo del mundo, pero produce una sensación de bienestar escuchar eso. Entonces lo decimos. Por eso está esa frase, mentime que me gusta. Hay un cierto uso de la mentira que es beneficioso, ¿sí? Ni hablar de las mentiras piadosas, de las mentiras que usamos para cuidar. Por eso Nietzsche nos recuerda, es importante recordar el efecto, sobre todo de los enunciados, efectos que son más del orden práctico, del orden vital, más allá de si se adecuan o no a verdades objetivas. ¿Sí? A tener en cuenta eso con Nietzsche y esta consideración sobre el lenguaje y la verdad. Por último, entonces me gustaría poner estas ideas a trabajar con este debate planteado a partir del film Equals. Me gusta esta película porque así como The Truman Show o 500 días con ella, ese tipo de películas nos muestran cómo funcionamos, tanto individualmente como socialmente en la construcción de prácticas, de enunciados, de slogans, de morales, de costumbres. Yo hacía una serie de preguntas acá para que vayamos desglosando, interpretando la película. Esta comunidad parece una comunidad dedicada solamente al trabajo. Prácticamente es una sociedad productiva, con muy poco ocio, con muy poco encuentro social o encuentro familiar o de pareja. Directamente no hay encuentro familiar o de pareja porque no está fomentado este modo, ¿sí? Por eso el sentido de la vida social y personal parece ser solo el sentido volcado hacia una producción laboral. No sé qué piensan en eso, les pido que lo chequeen. Entonces cada habitante llega a una función, llega a una tarea, se ensambla en toda esa relación de convivencia, pero sobre todo para construir una sociedad más bien productiva y pacífica. Ahora, hay un gobierno, obviamente, de esta sociedad, y mi pregunta es, ¿con qué recursos
del lenguaje pueden verse esas maneras de hacer que la gente se aleje cada vez más o tenga olvidado esta experiencia, por ejemplo, del amor, de la agresión, de la amistad, de las relaciones de pareja o las relaciones familiares? Ahí es donde me gustaría que chequeen los lemas, los discursos, las tramas de valores, de verdades y mentiras, ¿sí? Y que transcriban algo de ello, ¿sí? Y que vean los medios. Hay pantallas, hay proyección de películas. Los dos personajes, el chico y la chica, trabajan para la producción de contenidos de una supuesta historia de esta sociedad. En modos tales que buscan ser objetivos, sin metáforas, sin hacer que ese lenguaje tenga ningún elemento narrativo, poético, ¿sí? Parece ser que esa sociedad ha entendido que la cuestión proviene de negar, inhibir, ¿sí? Esa serie de afectos. Por eso también, con una dimensión que vamos a trabajar en breve, pregunto esto: ¿qué hace la gente en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus entretenimientos? ¿Cuáles son los sentimientos que son aceptados en esta comunidad? ¿Y cuáles son comprendidos como partes de una enfermedad? ¿Sí? Están patologizados ciertos afectos, ciertos sentimientos, y puestos como síntoma. La palabra síntoma también está ligada a signo, a símbolo. Pero por eso también se puede interpretar, ¿sí? Y se puede a la vez condicionar que determinadas afecciones, determinados afectos pueden ser parte de una enfermedad o patología. Piense que en nuestras sociedades no estamos tan lejos de, por lo menos hace 10, 15 años o 20, se creía que sentir cierta cercanía o gusto por alguien de tu propio género, de tu propio sexo, podía llevar a una suerte de patología. Es decir, estaba visto el gusto homosexual como una patología. Así que no estamos tan lejos de creer que nuestras sociedades también nos dan la forma de qué es bueno y qué es malo, y qué es patológico y qué es saludable. Por eso en la pregunta 9 hablo un poco de esta pregunta. Si también perteneces en algún modo a una familia, a un amigo, a una escuela, a un conjunto de amigos, un ambiente laboral donde también se promueven o no se promueven o incluso se patologizan o se sancionan determinados sentimientos o sensaciones. Porque parece que no, pero nuestro mundo humano funciona también como el de la película, funciona también como Truman Show, funciona como la Matrix. Así que creo que esta película nos hace reflexionar sobre estos temas, y esta dimensión del lenguaje se vuelve algo realmente digno de pensarse, porque ahí es donde se nos juegan muy fuertemente la mayor parte de nuestras verdades, nuestras mentiras, nuestras inhibiciones y nuestras posibilidades, si logramos removerlas y convertirnos en críticos, críticas y creativos. Así que bueno, queda esto un poco para resoluciones de este trabajo práctico, y bueno, para cualquier tema que quieran plantear o compartir.